No se sabe qué produjo más espanto a los ciudadanos del Chicago de hace 24 años. Si el hecho de que 33 jóvenes hubieran muerto salvajemente torturados, o el de descubrir que su asesino era uno de los vecinos más amables, caritativos y respetables del lugar. Gaki era un ciudadano ejemplar, un hombre eficaz para los negocios, buen esposo y hábil para socializar. En su tiempo libre, solía vestirse de payaso y entretener a los niños ingresados en el hospital local. En la historia real de John Wayne Gacy, descubrirá que el mal humano se esconde en lugares todavía menos accesibles que una arteria cerebral colapsada, como la que tenía Gacy desde que se cayera en el jardín de su casa cuando era niño y que, según algunos expertos, transformó su cerebro en una mente psicopática. Quizás el mal anida en las entrañas del alma de algunos hombres que parecen, pero solo parecen, buenos. No cabría otra forma de calificar a un ciudadano tan ejemplar como John. Era un eficaz hombre de negocios, dedicado plenamente a hacer crecer su empresa de albañilería y decoración, a cuidar de su casa, a amar a su segunda esposa y a cultivar las relaciones sociales. El tiempo libre siempre lo dedicaba a los demás. Organizaba las fiestas vecinales más famosas del barrio, se vestía de payaso y amenizaba las tardes de los niños ingresados en el hospital local. Incluso fue tentado por la política y se presentó como candidato a concejal. Y lo habría llegado a ser si no se hubiera cruzado en su camino el joven Jeffrey Rignall y su tenaz lucha por la supervivencia. El 22 de mayo de 1978, Rignall decidió salir a tomar unas copas en alguno de los bares del Newtown de Chicago. Mientras paseaba, ya de noche, un coche le cortó el paso. Un hombre de mediana edad y peso excesivo se ofreció para llevarle a la zona de bares más famosa del lugar. Rignall, osado, despreocupado, acostumbrado a viajar haciendo autostop y, sobre todo, harto de pasar frío, aceptó la invitación sin sospechar que aquel hombre, en un descuido, le iba a atacar desde el asiento del conductor y a taparle la nariz violentamente con un pañuelo impregnado de cloroformo. Lo siguiente que Rignall pudo recordar fue la imagen de su nuevo colega desnudo frente a él, exhibiendo una colección de objetos de tortura sexual y describiendo con exactitud cómo funcionaban y cuánto daño podrían llegar a producir. Rignall pasó toda la noche aprendiendo sobre sus propias carnes mancilladas una y otra vez la dolorosa teoría que su secuestrador iba explicando. A la mañana siguiente, el joven torturado despertaba bajo una estatua del Lincoln Park de Chicago, completamente vestido, lleno de heridas, con el hígado destrozado para siempre por el cloroformo, traumatizado pero vivo. Algunas de sus víctimas de izquierda a derecha y de arriba a abajo. John Butkovich, 17 años, John Esick, 19, Randall Refet, 15, John Moery, 19, Sam Stapleton, 14, Rick Johnson, 17, William Carroll, 16, Matthew Bowman, 19, Russell Nelson, 21, Darrell Sampson, 18, Gregory Gotzik, 17, y Robert Piest, 15. Tenía el triste honor de ser una de las pocas víctimas que escaparon a la muerte después de haber pernoctado en el salón de torturas de John Wayne Gacy. En solo 6 años, 33 jóvenes como él vivieron la misma experiencia, pero no pudieron contarlo. A veces, el camino hacia el mal es inescrutable, se esconde y aflora, parece evidente y vuelve a difuminarse. Toda la vida de Gacy resultó una constante sucesión de idas y venidas. Fue torpe en los estudios, se matriculó en 5 universidades y tuvo que abandonarlas todas. Sin embargo, terminó su último intento de estudiar ciencias empresariales y se licenció con brillantes. Hasta llegó a ser un hábil hombre de negocios. Se enroló en cuantas asociaciones caritativas, cristianas y civiles pudo, pero mantuvo una oscura relación con su primera esposa, llena de altibajos y cambios de temperamento. Tuvo 2 hijos a los que amó y respetó, sin que eso nublara un ápice su eficacia para atraer y matar a otros adolescentes. Resulta, incluso, paradójico que un hombre obeso y aquejado de graves problemas en la espalda fuera capaz de atacar, maltratar, matar y enterrar a jóvenes llenos de vigor. Pero lo hizo una y otra vez, hasta en 33 ocasiones. Gacy fue condenado a 10 años de cárcel por mandar a apalear a un menor, aunque al año y medio lo liberaron por sus evidentes muestras de reforma.
Su reincorporación social fue un verdadero engaño. Todos lo creyeron un hombre nuevo, cuando en realidad la pesadilla estaba por empezar. Pero si fue doloroso encontrar los cadáveres de 33 jóvenes incautos, peor resultó saber que su asesino ya había dado muestras de lo que era capaz de hacer. Poco después de casarse por primera vez, comenzaron a circular insistentes rumores sobre la tendencia de Gaki a rodearse de jóvenes varones. Rumores que sus vecinos vieron confirmados cuando el amable John fue acusado formalmente por un juez de violentar sexualmente a un niño de la ciudad de Waterloo. Él siempre sostuvo que las acusaciones no eran más que un montaje creado por el sector crítico de una de las asociaciones cívicas a las que pertenecía. Pero 4 meses más tarde, la mesa del juzgado recibía la documentación de una nueva denuncia. La propia víctima del supuesto ataque sexual había sido apaleada. El agresor, un joven de 18 años con dudosa reputación, declaró que fue Gaki quien le pagó para escarmentar al niño que le acusaba. El caso estaba claro. Gaki fue sentenciado a 10 años de prisión en la penitenciaría de Iowa. La historia de un asaltador de menores parecía tocar felizmente a su fin, cuando en realidad, no había hecho más que empezar. Incomprensiblemente, Gaki salió de la cárcel 1 año y medio después, aireando un indulto concedido en atención a su buen comportamiento y las evidentes muestras de reforma dadas por el reo. El juez no tuvo duda de que aquel preso de 27 años se había transformado en otro hombre. Lo que no supo hasta 3 años después es que el nuevo John Wayne Gaki era aún peor. Gaki no solo se las arregló para engañar al juez, también engañó a los vecinos de Sumerdale Avenue que lo acogieron en su segunda vida. A Lily Grexa, una mujer divorciada y madre de 2 hijos que se enamoró de él y aceptó su propuesta de matrimonio. A los clientes de una brillante empresa de reformas de albañilería que él mismo montó y, lo que es peor, a decenas de jóvenes varones que acudían a casa de Gaki bajo la promesa de un trabajo bien remunerado como albañiles. El rumor del barrio era que un terrible olor impregnaba el jardín de Gaki. La gente y su segunda esposa pensaron en cañerías con ratas muertas. Nadie imaginó que el hedor venía de los restos de aquellas personas que Gaki torturó y asesinó, restos tan podridos como la verdadera naturaleza de quien parecía un ciudadano ejemplar. La vida social del hombre que los fines de semana se vestía de payaso para entretener a los niños enfermos en varios hospitales subía como la espuma. 2 de sus fiestas más sonadas, una al estilo vaquero y otra hawaiana, llegaron a congregar en su casa a más de 300 personas. Todas regresaron a sus domicilios comentando 2 cosas: lo agradable que era aquel ciudadano regordete, bonachón y trabajador, y lo mal que olía su jardín. Porque era la comidilla del barrio, que un terrible hedor fluía por las calles cercanas a la casa de Gaki y su segunda esposa. Esta estaba convencida de que bajo las cañerías de su casa había algún nido de ratas muertas. Él aseguraba que el olor se filtraba desde un vertedero cercano y siempre estaba posponiendo una supuesta visita al ayuntamiento para tratar de arreglar el problema. Ningún vecino supo reconocer el tufo de los restos humanos, por eso, ninguno llegó a sospechar el acontecimiento que estaba a punto de sacudir la armoniosa vida de Sumerdale Avenue. En diciembre de 1978, la madre del joven de 15 años Robert Piest empezó a impacientarse al ver que no regresaba del trabajo. El chico se ganaba un dinero extra ayudando en una farmacia, y estaba a punto de entrevistarse con un tal Gaki que le había ofrecido mejorar su situación si trabajaba como albañil para él. La desaparición de Robert fue puesta en conocimiento del teniente Kosenczak del departamento de policía de Des Plaines. Entre sus pesquisas, el agente hizo una llamada a Gaki, ya que su nombre aparecía entre los papeles del chico. Por supuesto, el ciudadano Gaki no acudió a la cita, se excusó diciendo que estaba enfermo, pero se presentó voluntariamente en la comisaría al día siguiente. Para entonces, el teniente se había encargado de estudiar el historial penal de aquel hombre, sentenciado e indultado por asaltar a un menor. Aunque Gaki negó cualquier relación con Piest, la policía logró una orden de registro de su domicilio en la que se incautó del más completo arsenal de instrumentos de tortura jamás visto en la región. Pocos días hicieron falta para lograr que Gaki confesara y entregara a la policía un detallado plano del jardín de su casa, en el que había marcado los lugares donde yacían los 33 cadáveres.
En su declaración final, la vida del payaso asesino pareció sacada de una película de terror. Durante el juicio, Gaki aseguró que existían 4 John: el contratista, el payaso, el vecino y el asesino, y constantemente respondía con las palabras de uno y de otro. Lo que no pudo explicar fueron los motivos que le llevaron a dejar con vida al joven Rignal, cuya declaración sirvió para mandar al criminal a la camilla, donde se le aplicó una inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras fueron: "Besadme el culo".